Bueno, esta semana nuevamente tenemos noticias respecto de lo que está pasando con el debate en la reforma previsional. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una de las indicaciones de la reforma previsional que establecía distinción para el pago de la pensión básica solidaria a través de tramos de edad. Cuestión absolutamente injusta, cuestión que además parece un acto absolutamente insolente a la gente porque aumenta el monto de las pensiones básicas solidarias en la medida que aumenta la edad. Y se da la paradoja que quien tenga más de 85 años podría alcanzar un mejoramiento de hasta 55.000 pesos. Pero todos sabemos, y lo dijeron los propios congresistas de derecha, que los ricos se mueren más viejos, los pobres se mueren más jóvenes, por una razón obvia. Y por tanto esta propuesta, esta indicación a la pensión básica solidaria va en la dirección absolutamente contraria a lo que el sentido común aconsejaría, es decir, mejorar las pensiones de los viejos más pobres. Sin embargo, ocurre todo al revés. Bueno, varios diputados, no varios, la minoría se pronunció en contra, 8 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Lo que parece ya un despropósito, bueno, José Miguel Ortiz de la Democracia Cristiana, prácticamente la Democracia Cristiana ya abierta y derechamente es un partido de derecha, no sé qué pretende seguir situándose como un partido de oposición, cuando en circunstancias que prácticamente todas las reformas que ha llevado Piñera adelante con una oposición aparentemente contraria, termina aprobando todas las reformas. Hay que recordar que la presidenta Bachelet tenía mayoría en las dos cámaras y nunca pudo llevar adelante sus propuestas. Piñera ha tenido minoría en las dos cámaras y ha llevado adelante todas sus propuestas. Esta es la insólita situación que amerita un debate más a fondo, que espero más rato lo podamos hacer con nuestros invitados. Pero quiero referirme a otro tema antes de que pasemos al debate. Lo que está pasando en Ecuador creo que es una situación que amerita una reflexión un poco más intensa de parte de los chilenos, de las chilenas. Y hacer un poco de memoria, rememorar. Probablemente la gente más joven no sepa que en Chile también se peleaba antes. La gente en las redes sociales muchas veces dice, bueno, deberíamos aprenderle a los argentinos, a los ecuatorianos. Hay una cantidad impresionante de, yo diría, caricaturas que muestran a los chilenos complacientes con el aumento del metro, el pasaje del metro, y sin embargo muestra a los ecuatorianos peleando por el alza de lo que se conoció como el paquetazo en Ecuador, que implicó una alza exagerada de los combustibles, un alza de los precios, por ende de todos los productos de consumo mayoritario, los alimentos, el transporte, los medicamentos, y que generó esta irrupción de el pueblo ecuatoriano desde los pueblos rurales, la zona urbana, el campesinado, las minorías étnicas. Bueno, en general la gente en Ecuador está peleando, y está peleando contra un gobierno que se empeña día a día por congraciarse mucho más con el jefe del imperio, con Donald Trump. Un gobierno dirigido por un sujeto absolutamente transgresor de todo lo que se conoce como la ética en política, un traidor. Lenín Moreno llegó al poder apoyado por el expresidente Correa, y al poco andar no solamente se alejó de Correa, sino que además desató toda una furia que además ha generado molestia en quienes ni siquiera eran partidarios del gobierno de Correa, una furia desmedida. Es la conducta de todos los conversos. En Chile los tenemos, incluso los tenemos muy cerca, como en Televisión Nacional, el ex ministro que duró 48 horas, un poquito más, el de Cultura, aparece permanentemente en Estado Nacional, y son los que con una, yo diría, irracionalidad absoluta, con un desenfreno pasional, combaten cualquier cosa que se parezca a la izquierda, y eso es tremendamente grave. Lo último que me parece a mí relevante intentar colocar, bueno, el tema de Ecuador, ¿por qué los traje a colación? Porque me parece que es relevante en el marco de lo que está pasando en América Latina. Argentina, la gente pelea, es probable que terminen echando a la derecha. Ecuador con un gobierno de derecha, casi de ultraderecha, Lenín Moreno, que ha sido asqueroso. Bueno, lo que pasa en Perú, transgrediendo todas las normas. Estamos gobernados por la derecha en América Latina, ¿y cuál es el resultado? Mayor empobrecimiento, mayor conflicto social, mayor concentración de la riqueza, destrucción del aparato público, menos recursos a los hospitales, menos recursos a la salud pública, menos recursos a la educación.
encarecimiento de los medicamentos, encarecimiento de los productos de primera necesidad. Esa es la derecha, hay que decirlo claramente. Y creo que Argentina es una buena muestra de lo que ha pasado en los últimos meses, y lo que está pasando en Ecuador hoy día son alicientes morales para que la gente sienta que es posible hacer cambios. Desgraciadamente, bueno, el presidente Piñera solidarizó inmediatamente con Lenín Moreno, con el régimen peruano, con un régimen absolutamente antidemocrático. Y lo último que parece relevante colocar en el análisis político que la gente que nos escucha en la Radio Universidad de Chile, esta controversia del Tribunal Constitucional con la Corte Suprema creo que abre una posibilidad importante para que de una vez por todas los políticos, particularmente quienes hoy día ostentan el cargo de congresista en este país, asuman un poquito más de valentía para empezar a colocar en el centro del debate la necesidad urgente de acabar con esta constitución política. No perdamos de vista que en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar se consolidó, se fortaleció a propósito de lo que él llamó la nueva constitución política del Estado, se consolidó y se le asignaron mucho más poder al Tribunal Constitucional, convirtiéndolo prácticamente no en la tercera cámara, sino que en un poder omnímodo casi tan fuerte como los tribunales de justicia, que atentan abiertamente contra lo que la tradición republicana enseña, que son la separación de los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y sin embargo, este Tribunal Constitucional tiene la osadía, amparado por todos los que defienden este ordenamiento jurídico, de, yo diría, fijar su adhesión y su apoyo a lo que el Tribunal Constitucional ha hecho en estos últimos días, y de paso negarle la legitimidad a la Corte Suprema, lo que es muy grave. Bueno, ese es el escenario que tenemos hoy día y que creo que amerita estar más conscientes y dispuestos también a pelear. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luis. Aquí estamos bien expectantes en este escenario nacional y regional, con mucho orgullo y con un asombro tremendo de ver lo que está pasando en el Ecuador, en este Ecuador plurinacional en el que el pueblo se ha levantado con tanta fuerza, en el que las comunidades indígenas han concurrido en masa a manifestarse, y uno ve con orgullo ese temple, esa dignidad que se expresa en las calles, y por cierto que desde este sur del mundo le enviamos todo nuestro negüen, toda nuestra fuerza, cariño a este pueblo que se levanta por sus derechos y como bien tú dices, evidencia este poder marcado del imperio que pretende imponernos condiciones de vida indignas. Así como han dicho los indígenas en el Ecuador, fuerte y claro, fuera el FMI, fuera este gobierno que no considera las condiciones de vida de sus habitantes, y por eso todo el calor, toda la energía, porque la están pasando mal, porque están sucediendo cosas horribles, y eso nos tiene que hacer despertar. Y en este país, con todas las cosas que están pasando y que tú bien relatabas, es decir, hoy día tenemos enfrente una situación bien compleja, que yo no sé si logramos dimensionar, pero esta colisión que se evidencia entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema pone de manifiesto algo que venimos diciendo hace tiempo, cuando planteamos que esta Constitución heredada de la dictadura no da cuenta del ejercicio de un Estado democrático, y que por lo tanto esperamos que signifique que se generen las condiciones necesarias para transformar y terminar con esta nefasta Constitución. Por cierto, también decimos con mucha fuerza que lo que está pasando en el Parlamento con la pseudo reforma a las pensiones es más de lo mismo, es una serie de batería de contrarreformas antiderechos que se están legislando, y que como tú dices, sorprende ver que a pesar de que en el Parlamento hay mayoría de oposición, sigan avanzando, y este gobierno neoliberal a ultranza está saliéndose con la suya. Le decimos a los parlamentarios y parlamentarias que representen la voz de la ciudadanía, que por favor se pongan los pantalones y las polleras bien puestas y no aguanten esta política de la medida de lo posible, que es la que tiene el descrédito y que explica en gran parte la falta de compromiso y de participación y de votaciones de la ciudadanía, porque ya no se le cree a los representantes que finalmente no representan la voz del pueblo. Por eso
También saludar con fuerza el llamado a paro que está haciendo la Confederación de Salud Municipal, que está llamando a un paro para este próximo 22 de octubre. Fíjense que no por condiciones laborales, no por remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras de la salud primaria municipal, sino que para reclamar y denunciar que esta ley de presupuesto que ha ingresado ahora el 30 de septiembre y que deberá ser aprobada antes del 30 de noviembre, viene a seguir consagrando una política regresiva que no entrega los recursos suficientes para que los servicios públicos sean servicios públicos de calidad y estén a la altura de satisfacer las necesidades más básicas, como es en este caso la salud. Entonces, decir con mucha fuerza que esperamos que efectivamente esta movilización a la que hoy día otros sectores de la salud se están empezando a plegar sea el comienzo del levantamiento de quienes hoy día bregamos porque nuestros derechos sociales estén garantizados y por supuesto eso parte por entregar los recursos suficientes para entregar a la ciudadanía la calidad de servicios que se merece. Bueno, estamos en el 102.5 de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, también a través de nuestro fanpage @canal.social y en nuestro WhatsApp, que pueden enviarnos las consultas, las observaciones, lo que estimen conveniente en el WhatsApp más 569 33 49 8217. Repito, más 569 33 49 8217. Bueno, continuamos, estamos con nuestra querida amiga Javiera Aravena. Sí, bienvenida, ya se ha hecho Javiera. Una muchas gracias. Habitual, permanente compañera acá. Y bueno, tenemos también invitado un rato más, espero que llegue el diputado, entiendo, Gonzalo Vinter, que también es abogado, así que aprovechemos de empezar el debate. Hola Javiera, mira, comentar que Javiera es una abogada laboralista, que es una compañera también, ella es la coordinadora nacional de nuestra estrategia jurídica que como coordinadora levantamos para poner en la agenda el tema de las pensiones y que ha sido una estrategia bien potente. Hoy día el tema se ha puesto con fuerza gracias a los casos que se han acogido y en particular la Corte de Apelaciones de Antofagasta que fue al fondo del tema y que hoy día nos tiene en este escenario tan potente. Arena. Y en Punta Arenas, ¿cierto? Y cuéntanos, Javi, ¿en qué vamos con eso? Bueno, ¿en qué estamos? Nosotros el 8 ya presentamos lo que el Tribunal Constitucional había dicho, traslado a la admisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que hacemos en nuestro escrito es defender el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Corte de Apelaciones, porque en eso hay que ser bien claro. Nosotros no presentamos este requerimiento de manera tal que lo que nosotros vamos a hacer al Tribunal Constitucional es defenderlo. ¿Defenderlo de qué? Bueno, del argumento de Cuprum, que es que este requerimiento no debe ser declarado admisible y la intención obviamente que está ahí es justamente matar este caso, matar esta controversia en una instancia en donde no se conozca el fondo y, por supuesto, este cuestionamiento que ya a nivel social ha escalado a nivel institucional y ya jurídico también, se le ponga fin. Y en eso estamos. Pues nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional a eso de los primeros días de la próxima semana determine, en primer lugar, si acepta nuestra solicitud de alegatos, es decir, ir con todos estos argumentos de cara al Tribunal Constitucional, la segunda sala en este caso, si mal no recuerdo, y bueno, ahí daremos nuestros argumentos de por qué consideramos que es admisible el caso, pero además tenemos que hacernos cargo de el escrito presentado por Cuprum a través de su abogado Jorge Correa Sutil. Ya nosotros ya lo conocemos, ustedes también lo han difundido, es un en términos, o sea, a ver, Jorge Correa Sutil es un profesor muy destacado, con cierto prestigio en la plaza, constitucionalista además, bueno, sabemos también todos sus antecedentes ya a nivel político, y bueno, él tiene un modo de litigar, nosotros lo definimos como un estilo de litigación agresivo. O sea, ustedes van a ver que yo haría esta comparación. ¿Se acuerdan de Santa Cruz y su teoría del caos? Sí. Bueno, pareciera ser que el
el escrito en que defiende la inadmisibilidad del recurso de Cuprum es como eso, pero traducido en el lenguaje jurídico, ¿no? Porque lo que hace en este caso ese escrito es decir, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, y habla del requerimiento de la Corte de Antofagasta, no es de nuestro caso, o sea, es el requerimiento de la Corte de Antofagasta que estima Cuprum que no cumple con ningún requisito para declararse admisible. Y entre lo más, yo creo, llamativo de esto es que es un escrito de 30 páginas que habla sobre el fondo en todo momento. O sea, sabemos, y así se ha dicho también, quieren que esto llegue hasta acá. Y que no avance, o sea, que se expulse ojalá este problema en esta etapa, ¿ya? Nosotros sostenemos que hay muchas razones para considerar que este requerimiento debe ser declarado admisible y así, bueno, entrar a discutir el fondo, porque lo que hace Cuprum a través de este escrito, o su abogado mediante, obviamente, es primero plantear esta teoría del caos. O sea, aquí dice, bueno, acá lo que va a hacer usted, Tribunal Constitucional, si admite a trámite este requerimiento, entonces en verdad va a estar discutiendo sobre el reemplazo del sistema de AFP. O sea, nosotros somos lo suficientemente modestos para entender que esta no es la arena donde se tiene que discutir el modelo, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es poner en tensión y evidenciar que es un modelo que no funciona, aún en el entendido de que los trabajadores y trabajadoras son dueños, son titulares del derecho a la propiedad privada, pero sin embargo se los priva de eso y se hace como dijo José Luis Ugarte, tienen propiedad pero media metafísica, así como que nadie la entiende, en verdad. Sí. Y en eso estamos. Pero muy, muy, muy claro. Es bueno para la gente que nos está escuchando que cuando decidimos llevar adelante esta estrategia a lo largo del país, justamente se buscaba evidenciar la contradicción o el discurso mentiroso que se ha instalado por 40 años respecto a que somos propietarios y no podemos disponer de nuestro ahorro. Jamás, y eso creo que también es importante reiterarlo, a juicio de lo que algunos aprovechadores hacen del drama de la situación que vive la gente, que es tratar de generarle expectativas sobre la idea que van a retirar sus ahorros previsionales. Porque en realidad lo que nosotros buscamos es justamente restituir la seguridad social como un derecho fundamental. Y a la gente que está desesperada, lo que le decimos es que tenemos que seguir peleando, porque nosotros no somos los responsables de lo que está pasando en este país. Si este país lleva 38 años un sistema impuesto en la dictadura y que lejos de mejorar en beneficio nuestro, bueno, se fue consolidando en beneficio de un pequeño puñado de privilegiados que utilizan nuestro ahorro previsional y que hoy día en el debate, como bien decía Carolina, en el debate que se está haciendo, esta pseudo reforma, es una es la consolidación del modelo. Es una reforma que viene a pagar la demanda, mantener las cosas tal cual están. Exacto. Y uno de verdad que no entiende cómo parlamentarios que se llaman progresistas, que se supone que corresponden a un bloque que debiera ser de izquierda, centroizquierda, y lo mismo con Correa Sutil. Porque Correa Sutil es demócrata cristiano, pero además participó del gobierno Lago, es de su confianza, se prestan directamente a defender los intereses de los ricos, de ese 1% que en Chile es dueño de absolutamente todo, y entonces no hay una explicación razonable para quienes somos la mayoría respecto del actuar de estas autoridades. Y ahí uno se explica por qué esta triangulación, estos vínculos que hay finalmente terminan metiendo en el mismo saco a la política en Chile. Y eso también nosotros creemos que hay que demitificarlo, porque efectivamente esperamos que esto sirva. Bueno, acabamos de ver algunas renuncias al Partido Socialista de algunos militantes y a mí me pareciera, en términos de buscar esperanza en esto, que se alineara a la gente al sector que corresponde y que empezáramos a actuar en consecuencia y con una línea política más clara, porque lo que ha sido hasta ahora la historia de la vuelta a la democracia ha sido bien poco clara, por no decir otro concepto, el actuar de los representantes o de la gente de los partidos de centro izquierda. Así es. Y sobre eso yo quisiera decir que como pareciera ser que al Partido Socialista ya se le fue toda la reserva moral que tenía. O sea, se le fueron los verdaderos socialistas. Ajá. Ahora lo que existe, todo lo hago, digo a título personal obviamente, pero por su conducta, no porque esta sea una estimación personal, sino que se puede probar con hechos que el Partido Socialista definitivamente perdió el rumbo socialista, como ya, paguen la franquicia, porque en verdad socialistas no tienen nada. Y ahora están completamente cooptados por el neoliberalismo, por los intereses ya del poder, ¿no? Y de eso da cuenta sus propuestas de reforma
Nosotros tenemos el caso ya que conocemos más a fondo, que es de la reforma laboral, que venía a decir que emparejaba la cancha, y resultó ser una profundización del modelo, como lo están viendo ustedes con el proyecto del gobierno, que tampoco uno podría esperar mucho de ellos, pero aún así los que se dicen estar de este lado, del lado del pueblo, sí, muy importante. Yo creo que eso que dice Javier es importante subrayarlo para que la gente no se equivoque. No hemos equivocado tanto tiempo, se le ha entregado un cheque en blanco a esta gente para que goce de privilegio en el Congreso, pero no solamente goce de privilegio, sino que además nos ataque, porque la legislación que se va consolidando ataca nuestros derechos fundamentales. Entonces la gente tiene que preguntarse, es la vida la que está en juego aquí, la vida humana, la de sus hijos, la de sus nietos, la de ellos mismos, la de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque este intento de consolidar esta propuesta, como bien decía con tanta fuerza Carolina, es mantener el sistema. Piensa tú que el senador José Miguel Insunza, la semana pasada en Última Mirada, señalaba que que él va a aprobar la legislación porque significan 10.000 pesos. Entonces, que la gente que nos está escuchando sepa que la pensión básica solidaria va a subir en 10.700 pesos, que los actuales jubilados a lo más que podrán aspirar las mujeres son a 27.000 pesos, cumpliendo una cantidad importante de requisitos, entre ellos haber contribuido, es decir, cotizado 20 años. El promedio está por debajo de los 10 años. Y los hombres tendrían que haber cotizado para alcanzar 22.000 pesos, haber cotizado durante 24 años. Esa es la realidad. Y lo otro que se nos ha olvidado, que fue rechazado por 2 votos solamente, que para poder tener un mejoramiento de 55.000 pesos hay que tener sobre 85 años. Que nos escuchen los viejos. Es terrible. Los que tienen más de 85 años podrán aspirar justamente a recibir 55.000 pesos. Pero la demás gente, los que tienen 70 años, además si no pertenecen al 60% más pobre, la gente se quedan de brazos cruzados. Y esa es la trágica realidad. Y creo que bien vale la pena seguir emplazando a los políticos, porque la gente cree que esta gente va a legislar a nuestro favor. Ahora, no es la única alternativa tampoco, porque creo que la alternativa verdadera, y nosotros lo dijimos el día domingo en todas las marchas que hubieron a lo largo del país, que estamos muy contentos, muy conformes, porque la gente respondió y en menos de 5 días logramos hacer una marcha importantísima, a pesar de lo que les duele a los medios de comunicación tradicionales, a pesar de lo que les duele a la derecha, que cada vez mueven menos gente. Entonces, si movemos tan poca gente, ¿por qué se preocupan tanto nosotros? ¿Por qué se preocupan? Hoy día hay un conflicto en el Tribunal Constitucional, no sabe qué hacer el Tribunal Constitucional, por si no están escuchando. Si falla A, ganamos nosotros. Si falla B, también vamos a ganar, porque en realidad lo que logramos establecer es que esta mentirosa campaña de la propaganda de la propiedad no es tal. Y cuando la gente se entere de que esto no es tal, ojalá responda como quisiéramos tantas veces, como Argentina, como Ecuador, como la gente se organiza en otras partes. Oye, me acordé del diputado Raúl Soto, yo que me acuerdo de él porque yo creo que también es importante valorar esa conducta consecuente. Él no estuvo disponible a asomarse a lo que su partido le indicaba, porque él considera que esta pseudo reforma es un fraude, y también hay parlamentarios y parlamentarias que han tomado posición con la ciudadanía, y eso yo creo que se valora y que es muy importante no olvidar. Hay que tenerlo en cuenta. Las elecciones vienen lueguito, y este pueblo tiene que ser capaz también en todos los campos de dar la pelea, y ese es un espacio donde debiéramos poder también incidir con mucha fuerza, y para eso la memoria es fundamental. Por supuesto, la memoria. Estamos en la radio Universidad de Chile 102.5 del dial, conversando con Javier Aravena respecto de las consecuencias, respecto a lo que está pasando con la presentación que hiciéramos como coordinadora Noma FP, pero además también estamos discutiendo del acontecer político, que es tremendamente relevante, y en el marco de un anuncio de una paralización de un sector sindical importante como es la Confusan, que aglutina a los trabajadores de la salud municipalizada y que han sufrido, yo diría, con una crueldad tremenda de parte del Estado. Digo el Estado porque son los gobiernos reiteradamente, el Estado, en términos de exponer a nuestros compañeros, nuestras compañeras que cumplen una labor tremendamente encomiable, exponerlos ante la agresividad que tiene la gente cuando ve que sus derechos tan importantes como es la salud no son satisfechos. Entonces la gente va a los consultorios a buscar respuestas y no las encuentra, no porque los funcionarios no quieran, sino porque el Estado la ha negado. Y la gente cómo reacciona, agrediendo a nuestras compañeras, a nuestros compañeros. Y eso es gravísimo, y por eso la paralización es muy importante para que la gente lo tenga presente, porque a veces nos acusan también que
gremios como la Confusan paralizan en desmedro de los propios sectores más pobres del país, pero hay que hacerlo, hay que movilizarse en este país. Sí, yo creo que si hay un derecho colectivo que ha sido demonizado, es justamente la huelga. La huelga es una herramienta donde justamente lo que hacen los trabajadores es una inejecución del contrato de trabajo, justamente porque hay demandas que son justas, y ese es el modo que tienen para negociar. Y en este caso, tú bien lo dices, Luis, o sea, aquí no se está abogando por un bonito, y bueno, y si no es así, eso es la salud en Chile, es la que se provee a la mayoría de los chilenos que no tienen acceso a la salud privada. Entonces, de eso estamos hablando. O sea, ellos están no solo actuando en defensa de su gremio, sino que de la población total, y si eso supone paralización, bueno, es el modo que hay para responder a la indolencia de los gobiernos, de este actual gobierno. Llamamos a los usuarios y usuarias a sumarse a esta paro nacional el 22 de octubre por financiamiento. La salud de la gente necesita un financiamiento suficiente. Y vamos ahora a una pausa y vamos a escuchar de Jepe, Flor del Canelo. Bueno, estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile 102.5, transmitiendo a través de nuestro fanpage @canal.social, y pueden hacerlo las consultas a través de nuestro WhatsApp más 569 33 49 8217. Tenemos una pregunta antes de entrar en el debate, una pregunta de un auditor que pregunta sobre la caída de la renta vitalicia y la caída del monto de las pensiones de retiro programado. Bueno, una explicación muy general, porque hay aspectos técnicos que no dominamos del todo nosotros. Tiene que ver mucho con la baja de la tasa de interés. Las tasas de interés en el mundo han bajado fuertemente, en Chile también, y eso tiene un impacto directo para que la gente comprenda la precariedad, la fragilidad del modelo en el cual estamos prisioneros. La pensión se calcula sobre varias variables. Una de ellas es la tasa de interés. ¿Y por qué afecta? Porque la tasa de interés, al bajar, la proyección que hace la superintendencia y la proyección que hacen las AFP, la hacen sobre rendimientos menores que van a tener un retorno menor, por lo tanto el monto de la pensión cae fuertemente. No depende de nosotros, depende del mercado bursátil, porque la tasa bajó fuertemente en los Estados Unidos, porque hay menos demanda sobre el dinero, y por lo tanto hay una oferta crediticia, una oferta de dinero circulante mucho mayor. Bueno, esos son problemas macroeconómicos que condicionan y determinan el monto de la pensión, nada más alejado de la seguridad social. Por eso, muy bien lo decían algunos abogados, cuando se hable de seguridad social hay que tener presente que para que exista la seguridad social tiene que haber un principio detrás de ella, que es la solidaridad. Si no hay solidaridad, no hay seguridad social como en Chile. El sistema chileno es solamente de capitalización individual, y nos tratan de meter el contrabando de que hay solidaridad a través del pilar solidario, pero eso es otra cosa. Eso es asistencialidad. Es la solidaridad que hacen los pobres para seguir manteniendo a los pobres, el impuesto que generamos a través del impuesto más regresivo que el IVA, para seguir financiando una industria que opera con cánones absolutamente privados. Por eso le decimos a los parlamentarios que más allá de quien administre, si es este CAS o si siguen siendo las FP las que administren este 4%, estamos hablando de lo mismo. Lo que ha fracasado es el sistema de capitalización individual. No es razonable, no es posible que tengamos sujeto a los vaivenes financieros del mercado las condiciones de nuestras pensiones. Las pensiones tienen que estar en el marco de un sistema de seguridad social, y esa es nuestra lucha, esa es nuestra pelea, y hasta allá vamos a seguir hasta que logremos verdaderamente tener un sistema de seguridad social que en Chile no existe y que solo va a ser posible en la medida que estemos movilizados y sigamos en esta lucha tan importante. Sí, yo quisiera agregar sobre eso que, claro, uno de los argumentos que nosotros se han sostenido en este debate ya más jurídico, pero obviamente con efectos sociales muy importantes, es que aquí lo que se están discutiendo pareciera ser es que lo proponen de esta manera. Para ellos este es el escenario, así lo hizo la FP, así lo hace Cuprum ahora en el Tribunal Constitucional. Esto es la propiedad versus la seguridad social. O sea, ¿de qué están hablando? Porque dicen que, claro, la propiedad se puede limitar, sí, por una función social, pero en este caso no hay función social, justamente por lo que ustedes dicen, porque este es un sistema de capitalización individual. O sea, aquí no hay un seguro social al que todos solidarizamos, es decir, del que todos somos parte, y de manera tal que si yo retiro mi monto voy a perjudicar a los demás. Esto es capitalización individual pura. Es un fondo específico, y por eso tiene tanto sentido lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros no estamos pidiendo nada raro. No hay ningún profesor de derecho laboral, de derecho
ningún abogado, lo voy a decir así, ningún abogado que se precie de tal, aunque hoy día hay muchos abogados que no deberían preciarse de tales, pero en respeto a la profesión, un abogado con el título, o egresado, digámoslo, para no ofender a todos los que se dicen abogados sin tener el título, debieran a lo menos tener claro, porque a lo menos en alguna parte de la carrera le pasaron en los 5 años, que la seguridad social consiste fundamentalmente en una institución casi que tiene principios, varios principios. Nosotros hemos hablado mucho en el último tiempo del principio de la suficiencia, pero hay un principio que es fundamental, el de la solidaridad. Así funcionan los sistemas en el mundo. Incluso los sistemas que no son de reparto puro tienen solidaridad, tienen componentes solidarios. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que tantos congresistas que tienen el título de abogado no hayan salido a decir nada y asuman el discurso dominante de los monetaristas, particularmente estos ingenieros comerciales, que también han tenido una hegemonía en el manejo de las finanzas en este país, en el gobierno, a aceptarle esa tesis que dice, no, Chile tiene seguridad social, cuando ellos saben que no es así, o sea, hay un problema. Yo los emplazo, además, a que se tengan un poquito de aprecio ellos. Tuvieron un título, se aprecien el título, no denosten más la condición de profesional o cientista social, porque aquí ya es una provocación en todas las direcciones. Mira, a propósito de lo que tú dices de este control de ciertos economistas con una tendencia neoliberal clara. Monetarista. Sí, claro. Exactamente. Eso no es solo para efectos de las finanzas del Estado, que como tú bien dices, o sea, ellos toman decisiones respecto a todo, porque ustedes bien saben que todo lo que tenga que ver con la arca estatales, que son básicamente todos los proyectos de ley, sino la gran mayoría, pasan por la Comisión de Hacienda. Y en la Comisión de Hacienda se corta muchas cosas. Se perdió en la Comisión de Hacienda, se votó a favor, mayoritariamente, con 2 votos en contra, la propuesta de fragmentar la pensión básica solidaria por tramos etarios. Eso lo hicieron ahí, en circunstancia que en la Comisión de Trabajo había sido rechazada por mayoría. Lo que tú recordabas le costó el cargo al diputado Soto. Entonces, la Comisión de Trabajo, donde hay mayoritariamente mujeres jóvenes, las mujeres fueron las que se destacaron, votaron en contra. Y aquí en esta Comisión de Hacienda, donde prácticamente hay muy pocas mujeres, una que es de Renovación Nacional, entiendo, aquí los machitos votaron a favor, solamente con 2 excepciones. Esto es lo que la gente tiene que entender. Tiene que entenderlo. Entonces, van a venir prontamente a pedir el voto esta gente y hay que no perder de vista quiénes son. Bueno. Damos la bienvenida a Gonzalo Vinter, nuestro flamante diputado invitado a este programa. Él es egresado de Derecho de la Universidad de Chile. En el año 2006 creó el colectivo de educación popular Arrebol y también desde el 2008 participó activamente en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Y hoy es diputado por el distrito número 10, que representa las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Es militante de Convergencia Social y integra las comisiones permanentes. Gracias por achuntarle al partido. Porque sí, es difícil con... Sí, no vamos a... Como nos quebramos y nos funcionamos sí, claro, tan dinámicamente. Está en las comisiones de Educación y de Vivienda. Y bueno, y súper joven, además eres del grupo más... joven del Parlamento. Yo tengo 62 años, pero me cuido mucho. Es como el ministro del Trabajo. Claro, sí. Es como el Monque al revés. Sí. Tengo 32. Sí. Me están sacando una foto. Pero ojo que hay 2 diputadas nacidas después de la dictadura. Sí, más jóvenes que tú. Sí, pues la Camila y la Catalina. Sí. Bueno, entramos en materia al tiro porque el tiempo es escaso. Suponemos que está al tanto la controversia esta que se ha presentado entre la tercera sala de la Corte Suprema, encabezada por el ministro Muñoz, con el Tribunal Constitucional, esta suerte de pugna de poderes, a propósito de discutir sobre la tutela sobre los derechos fundamentales. Entonces es re importante la opinión que tengan los diputados respecto de esta controversia, porque ponen en tela de juicio una vez más, pero lo grave, o lo increíble es que pone en tela de juicio este carácter omnímodo del Tribunal Constitucional que fue potenciado en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Con él, en esa nueva constitución, que era lo mismo, pero se llamó nueva constitución, y que encontramos poca intervención de los políticos, para decirlo con mucha confianza a Gonzalo. Porque este es un tema político que le compete a uno de los poderes. Estrictamente político. Hay 3 poderes del Estado, nos dijeron siempre. Esto de Montesquieu.
Y que habían ¿Se dos acuerdan cámaras, los- dos sí, cámaras en Para Chile. recordémosle a los abogados, porque yo estaba dándole duro a los abogados. Hay un abogado aquí, dos abogados. Estaba dándole duro a los abogados. O sea, en Montesquieu están los tres poderes del Estado, ¿sí? Entonces siempre nos enseñaron poder judicial, ejecutivo, legislativo. Pero aquí hay Chile Y que, es ojo, cosa que en rara. algún momento la teoría de Montesquieu fue revolucionaria. Por supuesto, por Fue, o supuesto. sea, Bueno, Montesquieu y todavía era el de las está- barricadas en algún Y- momento. exacto, con el derecho a la barricada como una herramienta defensiva. Bueno, podríamos hablar en un programa el derecho a la barricada. Sí. Y mira, pero re importante este En tema. Chile, ¿Mm? perdón, que me encantan los datos freak. Hubo personas procesadas ¿Mm? por encontrárseles textos de Montesquieu entre sus cosas Claro, mira, en mira. 1808. Aquí está demostrándonos un abogado que ya, bueno, el tema, lo que en la época habíamos de dicho, l'État c'est moi. estábamos interpelando a los abogados a propósito de la rigurosidad, lo estábamos interpelando. En este tema no hemos escuchado, o hemos escuchado muy poco, intervenciones contundentes, macizas y valientes. Hay que tener valentía también para salir a disputar en el trono de la arena política. Cuando un tribunal constitucional se enfrenta a una sala de la Corte de Apelación a la Tercera y uno escucha y ve el diario, todos los que están en el poder con el Tribunal Constitucional, nadie con el ministro Muñoz. Hoy día perdón. el diario financiero, estimado diputado, el diario financiero titula El provocador del ministro de la Corte. O sea, casi a mí Tomando casi a mí posición me condenaron inmediatamente. por desacato por mucho menos. Mm. El año 97 me condenaron por mucho menos por un problema con unos senadores. Y resulta que hoy día un diario se permite empezar a generar toda una Calificar presión hacia un ministro, para ¿no? amedrentar. Bueno, y por eso es re importante la presencia tuya, Gonzalo. Bueno, Ujú. A ver, yo quiero ser bien claro. Es impresionante cómo hemos llegado a esta situación en donde la Corte Suprema, que fue el enemigo del pueblo durante mucho tiempo, cuando tenía a sus ministros principalmente nombrados por el dictador, Ujú. pero llega a la circunstancia hoy día en que el monstruo del Tribunal Constitucional ha sido tan alimentado, tan crecido, Claro. tanto al gimnasio, que llega el momento en que lo que tenemos que hacer es ponernos del lado de la Corte Suprema. ¿Cuál es la diferencia, yo creo, entre ambos? Porque en teoría ambas son cortes, en teoría ambas fallan con respecto a derecho, sus jueces, o sea, sus ministros son todos abogados, digamos, no debería haber una diferencia ahí. ¿Cuál es la diferencia? Creo que el Tribunal Constitucional es un tribunal estrictamente político, justamente por su carácter constitucional, pero también por su uso. Y me gustaría hacer un comentario abuso. acerca de la cultura, porque también hay elementos culturales en esta cuestión. ¿Ya? Ujú. Hay una frase que quiero recordar, que el otro día la busqué y no la encontré, pero que recuerdo como lector de prensa cuando ocurrió. El diputado Belolio sí. dice en una ocasión, en el gobierno anterior, después de que se aprueba alguna de las reformas importantes en educación, no me acuerdo si era la ley de inclusión, la nueva educación pública o la gratuidad en la educación superior, él dice, no importa, en el TC tenemos mayoría. ¿Ya? Yo Esa es creo... la expresión. Yo creo, Pues, yo creo sí. que nosotros, yo para los auditores, yo pertenezco al Frente Amplio, que en general decimos cosas horribles del Tribunal Constitucional muy a menudo. Y de hecho, a nosotros se nos ha criticado, nos ha dicho, ¿saben qué? Una de las cosas que ustedes fallan es que pierden seriedad porque al Tribunal Constitucional lo basurean demasiado para ser un organismo del Estado. Pero yo creo que la frase más humillante que ha dicho una autoridad contra la dignidad del Tribunal Constitucional es el que dijo, en el TC tenemos mayoría. En el TC tenemos mayoría, eso es lo que está diciendo. En el TC está cuoteado. ¿Cuál es la gran diferencia, yo creo, entre ambos, para que la gente lo entienda? Es que justamente hay tres poderes del Estado que tienen relativa autonomía unos de otros. ¿Ya? La Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial, tiene cierta autonomía de los otros poderes del Estado. En el caso del Tribunal Constitucional es mucho menor la autonomía que tiene de los otros poderes del Estado, especialmente del Poder Ejecutivo, que finalmente es el que nombra a los ministros. Por lo tanto, en el fondo es un tribunal que tiene mucha menor libertad con respecto al sistema de partido, más bien muy poca libertad con respecto al sistema de partido. Recordemos que los últimos 20 o 30 años en Chile fueron gobernados por un sistema de partido que tenía un relativo acuerdo sobre el modelo de sociedad que teníamos que vivir, sobre la implementación y profundización del modelo neoliberal, y por lo tanto es un tribunal que es muy resultado de esa situación política. Yo creo que en esta ocasión lo que se debe hacer es estar del lado de la Corte Suprema, que le pegó, yo creo que una especie de chirlito
al Tribunal Constitucional y le dijo, oiga, usted se está pasando de listo. ¿Ya? Aquí la Corte Suprema soy yo. De hecho, salió un meme, que lo quiero comentar, que aparecen, creo que son las 3 chicas superpoderosas, y creo que hay como un perro al frente, y en cada una dice legislativo, ejecutivo, judicial, y miran al perro y le dicen, tú no eres un poder del Estado. ¿Ya? Bueno, sí. Eso no eres un poder del Estado, es relativo, porque en términos concretos, en términos prácticos, el Tribunal Constitucional, una tercera cámara ha conculcado determinados proyectos que iban en beneficio de la sociedad y que tocaban, comillas, ciertos derechos o privilegios. Lo más aberrante que yo creo que hizo este año el Tribunal Constitucional fue el tema de las investigaciones a los militares. Frenó, o sea, había un... Bueno, para decirlo en sencillo para los auditores que están volviendo, que se están yendo a la casa. De la pega, claro, a la casa. Salieron temprano, sí, 40 horas. Básicamente, había un militar que robaba dinero, y había un sistema judicial investigando a este militar que robaba, y no digo poco dinero, pero un tipo que estaba, como se dice en buen chileno, tapado en joya, ¿ya? Literalmente tapado en joya, más bien su esposa, y los tribunales estaban investigando, y el Tribunal Constitucional dijo, no, ¿sabe que no puede investigar esto? Sí, eso fue ya... Sí, mira, yo creo que ahí es importante hacer una distinción porque se critica políticamente al Tribunal Constitucional, a la tercera cámara, como le dicen, a la TC, justamente por operar como legislador negativo respecto a proyectos de ley, pero se ha dejado muy de lado lo que ahora estamos discutiendo, que es su poder en los casos concretos, ¿ya? Porque acá lo que se está discutiendo, el TC a lo que se opone es a una cuestión muy importante para los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Se le está, con su decisión, lo que se haría, o sea, lo que quiere en verdad provocar, es que los trabajadores públicos queden privados de la acción de tutela de derechos fundamentales, que es básicamente la que permite proteger y sancionar y reparar el daño en cuanto a sus derechos. O sea, eso, claro, no hay que perderlo de vista, porque a veces se pierde de vista. Eso estamos discutiendo. Y por otro lado, está esta amenaza que siente este poder omnicomprensivo como es el Tribunal Constitucional, porque es la primera vez que alguien le pone límite. Sí, y esto hay que entenderlo de manera, porque claro, tú bien dices así, pucha, al ministro Muñoz le han dado súper duro, pero ojo que si uno lee los fallos, son argumentos estrictamente jurídicos y constitucionales. O sea, acá no se está diciendo Tribunal Constitucional no vale su decisión, sino que lo que se está diciendo, oiga, no se exceda sus límites. Si usted tiene una labor que es excluir normas de un caso concreto, y usted ahora lo que está haciendo es excluir una interpretación que es eventual. Y eso no le corresponde al Tribunal Constitucional. No tiene competencia. A eso me refería, Gonzalo, que es muy importante cuando nosotros, desde el movimiento social, desde el mundo social, decimos, oye, falta mayor injerencia de los partidos políticos, de los congresistas, más actitud, ¿me entiendes? Es un poco lo que recordabas tú de Belolio, cuando ellos defienden apasionadamente. Pero si la derecha constantemente amenaza cuando no le va bien en algún trámite legislativo, ahora, la tira. Ojo, yo siempre hago esta disquisición, no al principio, porque no es lo más importante, sino que la dejo para el final. También es importante el hecho de que lo que defendemos los 4 que estamos en la mesa fue derrotado en las últimas 5 elecciones presidenciales, ¿ya? Entonces también yo hago el llamado a que, digamos, la culpa no solo la tiene la derecha por hacer su juego, la culpa también es nuestra, porque ellos nombran a los ministros. Y ahí tú podés decir 2 cosas. Oiga, presidente Piñera, nombre ministros que estén a favor de los pensionados y no de la AFP. Nombre ministros que estén a favor de los endeudados y no de los bancos. Porque él ganó las elecciones. Claro. Siendo muy obvio que estaba del lado de los bancos, del lado de la AFP, del lado de la ISAPRE, del lado de las farmacias. Y nosotros también tenemos que ganar las elecciones. No sé, que no nos baste con tener la razón. Entonces también yo sé que es medio latero de escuchar, porque la gente prefiere que yo haga arenga, ¿ya? Claro. Pero muchas veces cuando estoy en foro y la gente me dice, ¿y por qué no pasa esto? Y le digo, mira, sabéis que eso se parece mucho a mi programa, ¿ya? Pero todo eso que dijiste perdió las elecciones. Pero con toda claridad. Sí, está bien, pero yo siempre hay que preguntarse qué es primero, porque la gente, para que la gente vote, para que la gente la cautivemos justamente con este discurso, tenemos que mostrar actitud. Y no lo digo, a ti te he visto jugándote en varios temas. Pero necesitamos que el conjunto de la gente nueva que llegó
actúe de forma tal que contamine, que los jóvenes que no van a votar, que los viejos que no están dispuestos a levantarse para ir a dar el voto porque entienden que toda esta institucionalidad está corrupta, está descompuesta, sientan que efectivamente hay gente que está dispuesta a jugar un rol importante ahora. Porque volvemos al tema central, o sea, qué increíble que mientras Ecuador la gente sale multitudinariamente a luchar por sus derechos, en Argentina hicieron una paralización que daba envidia, en Chile los conflictos, las fisuras que empezamos a observar en el Estado vengan desde arriba, pues. No vienen desde abajo, vienen desde arriba, de la superestructura, o sea, todo en el sentido, si queremos ver la teoría, esto tiene nada que ver con la teoría de los que crean los cambios, o sea, un poder o dos poderes del Estado enfrentados, o sea, la fuerza de la realidad hace que se tengan que terminar enfrentándose. Y casi no es noticia. Claro, justamente. No Nos es queda noticia. 1 minuto para terminar el programa. ¿En serio? Sí, así que Porque una vez la palabra cada uno para despedirnos. que Gonzalo Ya, bueno, quería tomar algo que se dijo y quiero además no, tengo que elegir, no puedo. Pensé que voy a decir y dije, no, esos son 15 minutos, ¿cachai? Ya, quiero tomar algo que igual yo siento que el Frente Amplio tiene además una responsabilidad extra, porque el Frente Amplio solo existe gracias a lo que fueron las movilizaciones sociales. ¿Ya? O sea, si no hubiese habido gente diciendo no más AFP, porque claro, cuando yo iba a un club de adulto mayor a pedir el voto, ¿qué decía yo? Decía no más AFP, claro, ¿ya? claro, Y la marca no la había instalado yo, po. La marca la habían instalado 1 millón de personas que habían ido a marchar. Exacto. Y que hicieron el vínculo entre yo y ese concepto. Si no hubiese habido una movilización por el fin al lucro en las universidades, si no hubiese habido un menos, un movimiento por el aborto libre, etcétera, probablemente no existiríamos. ¿Ya? Entonces también nosotros tenemos una doble responsabilidad, que es estar a la altura de la fuerza que nos empujó para adentro. ¿Ya? No. En segundo lugar, quiero pasar un comentario, porque está pasando piola la discusión de reforma tributaria. Y yo quiero avisar en mi condición de legislador, avisarle al país que ese es para mí mi línea de muerte, o sea, no de muerte, mi línea roja con la democracia cristiana, ¿ya? Y quiero ser muy claro para los chilenos y chilenas. Primero, que no los enreden. La reforma tributaria tiene como principal objetivo rebajarle los impuestos a las personas más ricas de Chile. Cuando decimos las personas más ricas de Chile, hay que recordarle que usted dice, no los conozco. Si usted los conoce muy bien, porque son el dueño de la farmacia a la que usted va, es el dueño de la inmobiliaria con la que se endeudó para comprar el departamento, es el dueño del banco con el que tienen la deuda, ¿ya? Es el dueño de la AFP que le va a pagar una miseria. Probablemente si es auditor de este programa ya sabe lo que son las AFP, ¿ya? Por lo tanto, usted tiene un vínculo directo con esa persona. Se van a rebajar mediante un mecanismo que es la reintegración. Y esto es lo más relevante de todo. La reintegración se acabó en una reforma apoyada por la democracia cristiana con sendos discursos. ¿Por qué ese partido ahora puede apoyar algo con lo que estaba radicalmente en contra hace 2 años? Porque es un partido que no tiene principios. Mientras el presidente Piñera está preocupado de bajarse a sí mismo los impuestos y la izquierda está tratando de que el Estado tenga más dinero para entregar derechos sociales, la democracia cristiana solo piensa en la democracia cristiana. Gonzalo, yo creo que este es el límite que le podemos aceptar a ese partido. Te agradecemos mucho. Disculpe Bueno, que te me damos las gracias entusiasme. porque estamos súper atrasados. Bueno, nos vemos la próxima semana.